Beautiful city. I'm sorry that I don't have more time to see Puebla, but it seems like an amazing place, and I will certainly return. I'm grateful also to have been invited to this amazing conference, which I think is unique in all of the world. And I think it's fair to say that I've probably had more fun at this conference than I have speaking anywhere else in the world. Estoy muy honrado por eso. ¿Sí me oye? Sí. Pero para la grabadora. Bueno, ¿prefieren? Ok. Me siento muy honrado de estar aquí, de que me hayan invitado. Si alguien entiende inglés y se me fue algo, me dicen. Lo último que dijo es que se ha divertido muchísimo en esta conferencia, que de todas las conferencias donde él ha estado, que él ha hablado, probablemente esta sea donde mejor se la ha pasado, o sea, donde más se ha divertido. I'm the founder and chief scientist of a company called Oblong Industries. Soy el científico y el científico senior, el jefe, y el fundador de una compañía que se llama Oblong Industries. Our mission is to change the way the world uses computers, to make computers better partners for human beings. Nuestra misión es cambiar la forma en que el mundo utiliza las computadoras, y hacer de las computadoras unos aliados, mejores aliados con los seres humanos. And the way to do that is not through artificial intelligence or better databases or social media. The way to do that is through the user interface. Y la forma de hacerlo no es a través de la inteligencia artificial, de las redes sociales y de las mejores bases de datos, sino a través de la interfaz del usuario. Today's user interfaces are very old. The machines that you're all using have a UI that is 30 years old. Okay, que las interfaces de usuario, les voy a decir UI, ¿sí? ¿De acuerdo? Cuando yo digo UI es interfaz de usuario. Los que todos ustedes tienen en sus computadoras tienen como 30 años, ya todos están como muy antiguas. And people are very excited about these and the bigger version tablets because they seem to be more advanced, but they're not. They do even less than what these general purpose machines can do. Y a la gente les emociona mucho estas cosas porque creen que hacen más que esas, pero de hecho no es cierto, esas hacen más que estas. So the solution is to make computers understand the real world so that you can point at them, so that you can move data and information and communications with your hands. Entonces la idea es que las computadoras lleguen a tal punto que uno pueda hacer que las computadoras hagan las cosas nada más con un movimiento de la mano. Que las computadoras entiendan un mundo real. Que las computadoras entiendan como un mundo real. The real world, yes. Sí, que el mundo, sí, exactamente, gracias. Y que el mundo entienda el mundo real. Because all human beings are experts at using and understanding the real world. We walk around, we pick up objects, we look at things, we understand the real world with our eyes and with our hands. Porque todos los seres humanos somos expertos entendiendo el mundo real. Caminamos, usamos las manos, vemos las cosas, entonces sabemos cómo interactuar con este mundo real. So if you make computers behave the way the physical world works, then all people can be expert users of computers. Y entonces si las computadoras podemos lograr que se comporten como de la misma forma que se comporta el mundo real, entonces todos vamos a ser expertos utilizando las computadoras. My company at Oblong first introduced these ideas in the film Minority Report, the Steven Spielberg film. Mi compañía primero presentó estos conceptos en la película Minority Report, que yo no sé cómo se llama en español, pero no sé si es informe, la película de Tom Cruise, ¿sí saben? Sentencia previa. ¿Cómo se llamaba? Sentencia previa. Sentencia previa, que su compañía fue el que presentó estos conceptos en esta película. Sentencia previa? That's what it's called in Spanish, minority. Gracias. It has nothing to do with the title. So we designed all of those scenes of gestural computing, and we trained the actors, Tom Cruise, Neil McDonough, and Colin Farrell, to use these systems. Okay, so you train them in what did you say, gestural computing? Gestural computing. Okay, Yes. ellos fueron los que entrenaron a los actores
en lo que se llaman pues, computadoras de gestos, es lo que dijo en inglés, gestural computers, o gesture es un gesto, y ellos entrenaron a Tom Cruise, a Neil McDonough, and Colin Farrell, el actor Colin Farrell, a utilizar estos dispositivos. Steven Spielberg asked us, what will computers look like in 50 years? O sea, Steven Spielberg les preguntó, bueno, ¿y cómo se van a ver las computadoras en 50 años? He didn't want to see keyboards and mice. Sí, no quería ver ratones y no quería ver teclados. So we told him that his actors could stand in the middle of giant screens and conduct information like an orchestra conductor. Y entonces le dijimos que los actores podían ponerse delante de estas pantallas gigantes y entonces conducir la información así como lo hace un director de orquesta. And he loved that idea, so we spent many, many months designing a special fictional kind of computer. Y entonces a Spielberg le encantó esta idea y le dedicaron muchos meses a diseñar como computadora ficticia. But now, today, my company, Oblong, makes computers that are not fictional. They work this way in the real world, so you can point at information. You can move information from screen to screen, from a big screen to a little screen, and back again. Any screen. Y hoy en día su compañía ya no es ficticia. Esto, de hecho, su compañía sí lo hace. Y tienen, de forma que uno puede mover información de una pantalla a otra pantalla simplemente con el movimiento de la mano o de un dedo. Y yo le pregunté que si eran nada más pantallas gigantes y me dijo no, hay de cualquier tamaño de pantalla. Today, we think in terms of devices. So this device has applications and one person can use it. This device has other applications and a different person can use it. But the information and the work stops at the boundary of the device. Entonces, hoy en día utilizamos dispositivos. Este es un dispositivo y la persona que puede usar ese dispositivo, este es otro dispositivo, otra persona usa este dispositivo, pero la información se queda dentro de los límites, las fronteras del mismo dispositivo. Oblong Industries makes a new kind of operating system called G-Speak. G-Speak? Mm-hmm. Okay, let me say that. Oblong Systems ha diseñado un nuevo sistema operativo que se llama G, de la letra G, what is it? Speak. Mm-hmm. Okay, G-Speak, que es un nuevo sistema operativo. Speak de hablar, S-P-E-A-K. And G-Speak allows all devices to work together, even if they're different kinds of devices. So again, we can move information from one to another. We can use multiple devices as a single screen to expand the workspace. Y esto permite que varios dispositivos trabajen en conjunto, aunque sean diferentes dispositivos, e incluso se pueden usar más de un dispositivo para crear una pantalla o un lugar de trabajo más grande, más amplio. And most importantly of all, G-Speak allows many people to collaborate using computers. Today, computers are for one person at a time. Y lo más importante es que G-Speak permite que varias personas o muchas personas colaboren y trabajen juntas. Hoy en día una computadora nada más puede ser utilizada por una persona a la vez. And today it's getting worse for normal computers because a regular computer, at least you can look over someone's shoulder and see. But today, everyone is like this. Sí, que hoy en día la cosa cada vez está peor, porque con una computadora normal uno se puede hacer así y ver lo que está haciendo la persona en la pantalla. Con un dispositivo como este, todo el mundo está así, de modo que lo vea otra persona también. Instead, G-Speak lets people step back from computers and use the pixels all at the same time. The pixels belong to everyone. Okay, I think I understood. Entonces, G-Speak lo que permite es que la persona se aleje de la pantalla y que varias personas, y varias personas utilicen los mismos píxeles al mismo tiempo. Is that correct? Same time, same. That's right. In the real world, people work together, and that's important. En el mundo real la gente colabora y eso es importante, trabaja en conjunto. Now, Oblong is teaching computers to help people work together. Y ahora Oblong lo que hace es enseñarle a la gente a trabajar juntos, a colaborar. This year in 2012, Oblong released a new product called Mezzanine, Este año van a lanzar un nuevo producto que se llama Mezzanine, which is a general purpose conference room system que es un sistema así general
general para conferencias, un sistema como de si fuera sala de conferencias, sala de juntas. That turns many screens in a conference room into a shared workspace. Que convierte a muchas pantallas dentro de una misma sala de reuniones en un área de trabajo compartida. So many people can enter a room with Oblong's mezzanine product, and some people bring laptops, some people bring phones, some people bring tablets, and all of those people can work together on the big screens. Entonces, por ejemplo, entran a esta sala de reuniones diferentes personas con sus dispositivos, tableta, computadora, lo que sea, y entonces pueden desde sus diferentes dispositivos trabajar en ese único espacio de trabajo. And suddenly, using mezzanine, people can make decisions faster, perform better design and engineering explorations, and collaborate. Y entonces, con esto, con mezzanine, la gente puede tomar decisiones más rápidamente, perform engineering design. Undertake engineering and sí, design. O sea, crear ingeniería o desarrollar ingenierías, crear scientific. Sí, científicos, pero no está hablando de personas. What are scientifics? I don't know how to translate that. Engineering and design activities. Okay, actividades de ingeniería y de diseño lo pueden hacer todo mucho más rápido. And make business decisions. Y también tomar decisiones de negocios. Because they can work together. Justamente porque pueden trabajar juntos y colaborar de mejor forma. At Oblong, we know that this is the future of computers. Y nosotros en Oblong sabemos que este es el futuro de las computadoras. Even if we stop working, we know that the world will get there anyway. Y aunque nosotros dejemos de trabajar, sabemos que en algún momento el mundo va a llegar ahí, de todas maneras. But we love the idea and we love what we're doing, and so we're not going to stop working. Pero nos encanta el concepto, nos encanta lo que estamos haciendo, así que no vamos a dejar de trabajar. Perdón, buen día, el mundo de Algarabía. ¿En cuánto tiempo calcula que toda la población va a tener este tipo de equipamientos que ahora resultan algo caros? Today, many big companies use our systems, use G-Speak and mezzanine, companies like Boeing and General Electric, GE. Hoy en día hay muchas compañías que ya usan mezzanine, como Boeing, GE, General Electric. By next year, maybe at the end of 2013, hundreds of companies will use mezzanine in their conference rooms. Quizá para finales de 2013 ya habrá cientos de compañías que utilicen mezzanine en sus salas de reuniones. And I think 1 or 2 years after that, in 2014 or 2015, people will say, why doesn't my television at home work the same way? Y que quizá en un par de años más, en el 2014 o 2015, la gente en su casa va a decir, bueno, ¿y por qué mi tele no funciona de la misma manera? And then Oblong will be ready with an answer for Y that. entonces Oblong tendrá la respuesta. Entonces, Gracias. John, buenas tardes. Good afternoon, John. There's a new trend in technology called the Internet of Things, which says that everything in the world, in the environment we are moving, will be connected. How do you see Oblong will be a player in this new world? la pregunta en español. Okay. John, hay una nueva tendencia llamada Internet de las Cosas, en donde una serie de dispositivos o cualquier cosa que tengamos en nuestra vida diaria va a estar conectada y va a poder saber dónde nos encontramos o qué queremos. ¿Cómo ve Oblong el futuro y de qué manera la tecnología se va a conectar con eso? I think that once the Internet of Things exists, it will be a great marriage for Oblong. Once the Internet, what? Once the Internet of Things exists. Y una vez que exista el Internet de las cosas, que esto va a ser una cosa maravillosa. Esto va a ser una cosa maravillosa para Oblong. Because if objects know where they are, you need an operating system that can point to them. Wait, if objects know where I am, or if objects know where the object is? If objects know where they are. They are, okay. Entonces, lo que acaba de decir es que they're going to need an operating system that can point to them. That lets you point That can to them, locate. So, Okay. O sea que si un objeto sabe dónde está, o sea, dónde está el objeto, entonces va a hacer falta un sistema operativo que pueda señalar o indicar el objeto. So if you use a mouse on that laptop, there's no way that you can refer to this cup of coffee. Sí, o sea, si usas un mouse o un ratón en esa computadora, pues en ese laptop
no va a estar pasando nada. But we humans know how to point. Pero nosotros sí sabemos, apuntamos. O sea, es decir, con ese mouse tú no puedes decir esa computadora de ahí, pero yo sí, ¿no? Con mi dedo puedo decir esa computadora de ahí. And G-Speak lets all computers understand pointing. Y G-Speak lo que hace es permitir que todas las computadoras entiendan eso. Here's a question. Tom Cruise in Minority Report doesn't speak, but in Iron Man, this guy speaks. How is your technology in the speaking? Tom Cruise no habla con su computadora en el Minority Report, pero Robert Downey Jr. sí habla con su computadora en Iron Man. Le pregunto cómo están ellos en términos de el lenguaje hablado con su tecnología. Well, I also worked on the movie Iron Man, and Robert Downey Jr. is a very nice man, and he talks a lot. Que también trabajó en la película Iron Man y Robert Downey Jr., que es muy buena gente y habla muchísimo. But it's worth it because he's very smart and very funny, so it's good to listen. Sí, creo que vale la pena porque es muy inteligente y muy simpático, entonces vale la pena escucharlo. For Oblong, speech recognition for the computer is a nice addition, but not necessary. Para Oblong el reconocimiento de voz sería una adición o una cosa extra, sería pues, padre, pero que no es necesaria. It's interesting to think about because voice, sound, audio exists in time, but not space. Y es interesante pensarlo porque audio, la voz, es algo que existe en el tiempo, pero no en el espacio. So it's very difficult with voice to point to something. Entonces es muy difícil con la voz apuntar hacia algo, señalar algo. But there are very, very useful ways to bring together gesture or spatial computing and voice. Pero sí hay formas muy interesantes de juntar los gestos o lo que se llama computación espacial. And so we have integrated, voice recognition with G-Speak for some customers. Y entonces para algunos clientes ellos ya han integrado G-Speak con, ¿qué dije yo? G-Speak con gestos. Ya lo han integrado para algunos clientes. El metro se tiene que ir 320. Oh, you have Okay. So we do one more very fast. Una pregunta más rapidísimo. Okay. Digo, me impresiona la tecnología. Creo que ahorita estamos en una etapa de crecimiento. Todo el mundo trae un smartphone. Todo el mundo está como hipnotizado con el smartphone. Pero me preocupa si esto va a llegar a la gente, porque de repente la tecnología, y más viniendo de Estados Unidos, y más viniendo del imperio, pues va a ser carísimo. Carísimo. Entonces, ¿hay algo para la gente popular o es alguna política pública o va a ser también por medio de empresarios? He has the same question. Right now, Oblong's technology is kind of expensive. Sí, en este momento esa tecnología sí es algo cara, ¿no? But our most important job is to make it very, very inexpensive, Sí. so that all people can use it. Pero nuestra tarea más importante es que se convierta en algo muy, muy, muy económico para que todo el mundo lo pueda usar. Because our real mission is to empower people, to make computers an extension of people instead of a trap. Porque nuestra misión verdadera es empoderar a la gente y que la computadora se convierta en una extensión de las personas y no una especie de trampa. Gracias. You didn't